El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí en este día viernes para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Tomamos ahora el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Dios mediante, estamos hablando un poquito acerca de la humillación. Tengo una carga en mi corazón sobre este tema, de transmitir en estos días de cuarentena cuál es el pensamiento de Dios, ¿sí? Con referencia al corazón humillado, al corazón quebrantado. Y en esta mañana vamos a ver el ejemplo de Jesús. Jesús nos dio el ejemplo en sí mismo de cómo una persona tiene que actuar y tiene que proceder en el reino de Dios y sobre todo en el servicio. Versículo 3 de San Juan 13 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hasta allí unos versículos, pero más adelante dice, versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís porque lo soy, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué tremendo esto, ¿no? De una manera muy sencilla, útil y práctica, el Señor Jesús le enseñó una gran enseñanza a sus discípulos. En aquellos días, cuando se sentaban a la mesa, contrataban un esclavo a los cuales les pagaban unas monedas para que lavara los pies a todo el mundo. Recuerde que allí no había asfalto, era todo tierra, entonces la gente se ensuciaba mucho, las sandalias eran abiertas y eso generaba un mal olor, ¿sí? Y en la comida, bueno, obviamente no era algo muy apropiado. Ellos no contrataron a un esclavo, a alguien para que viniera a lavar los pies, porque se lo olvidaron, porque sencillamente no tenían dinero para hacerlo, pero el Señor tomó la iniciativa, porque también no había nadie que se había ofrecido de ello. Él tomó la iniciativa, agarró la toalla, una palangana, y empezó a servirles a ellos de esta situación. Él siendo el Señor, Él siendo la autoridad, Él siendo la cabeza de todos ellos, se humillaba, doblegaba su orgullo y le lavaba los pies, le limpiaba de la suciedad, del mal olor que tenían ellos allí a causa de la transpiración, del calor y de la tierra. Seguramente no era algo muy grato. Sin embargo, Jesús se humilló, se doblegó. Lo primero que tenemos aquí en la enseñanza de este pasaje es que humillarse no significa perder la autoridad. El pasaje comienza diciendo, sabiendo que el Señor le había dado todas las cosas, que ya llegaba su momento y que Él tenía la autoridad, Él era el Señor de todo, que Él era el Mesías, era el Salvador del mundo, se humilló delante de sus discípulos, delante de aquel que Él les estaba enseñando, a los cuales Él tenía autoridad. Y muchas personas en este mundo conservan el orgullo y no quieren humillarse delante de las personas que están a su alrededor porque piensan que eso les resta autoridad. ¿Cuántos padres que se equivocan con sus hijos no están dispuestos a pedirle perdón a sus hijos? Porque piensan que de esa manera ellos se van a mostrar débiles. Ese concepto errado de este mundo. Pero la palabra del Señor nos muestra que si nosotros nos humillamos, eso no significa que perdemos autoridad. Todo lo contrario, en el reino de Dios la ganamos. Porque la autoridad que nosotros poseemos es la autoridad del respaldo de Dios. La autoridad no del que estoy en esta posición y me tienen que obedecer porque acá estoy yo, porque yo me impongo.
sino la autoridad que tenemos es el respaldo de Dios. Que cuando decimos algo, el Señor lo respalda, el Señor bendice, o el Señor muestra que teníamos razón, que las palabras que estábamos diciendo fueron dirigidas por el Espíritu Santo. Ese es el respaldo de Dios. Y eso es lo que genera autoridad, genera reconocimiento, genera confianza en la casa, en la familia. ¿Cuánto más en un grupo más grande de personas? Mis hermanos queridos, el reino de Dios consiste en que si nosotros nos humillamos, el Señor se glorifica en nuestras vidas y Él manifiesta el respaldo sobre nosotros. El humillarse no significa que perdemos autoridad. El reino de Dios muchas veces es difícil de comprender. Eso es lo que nos enseña este pasaje cuando Pedro le dice: a mí no vas a lavar los pies, porque yo entiendo que yo estoy por debajo tuyo. Y Jesús le dice: lo que yo hago ahora no lo entiendes, mas lo entenderás después. Muchas veces el reino de Dios no se comprende, no se entiende, sencillamente porque es al revés del reino de los hombres. Es completamente diferente. Entonces nosotros que estamos educados a una manera, estamos educados a una forma, el Señor hace todo lo contrario o directamente nos guía a hacer algo todo lo contrario a lo que hemos aprendido. Y es allí donde se genera un conflicto, donde se genera la duda, porque muchas veces sentimos que el Señor nos está pidiendo algo que va en contra de lo que yo he aprendido y en contra de lo que yo he enseñado. Pero es justamente que el Señor está enseñándonos un aprendizaje nuevo. Tenemos que desaprender lo mal aprendido para aprender lo nuevo. Tenemos que sustituir conocimientos, tenemos que sustituir conceptos y comportamientos. Aquello que habíamos aprendido antes del Señor, lo tenemos que sustituir. Por eso el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese negarse a sí mismo significa sustituir aquellas cosas que hemos mal aprendido, que este mundo nos enseñó, a valorar el orgullo, a resaltar la fuerza de voluntad, a imponernos. El que calla otorga, dicen algunas veces algunas personas, como diciéndome: yo tengo que hablar, yo tengo que imponerme, yo tengo que actuar, yo no me puedo quedar a un costado. Pero en el reino de Dios muchas veces el Señor dice: cállate la boca y anda a orar, porque yo voy a orar. ¿Cómo me voy a callar la boca? Si yo me callo la boca me van a pasar por arriba. No, el Señor te va a respaldar. El Señor te va a respaldar. El Señor va a hacer algo tremendo. Cuando el Señor nos pide a nosotros, yo recuerdo el caso de un hermano al cual lo habían traicionado de una manera muy grave, realmente muy difícil de perdonar a una persona así, a una acción así. Y este hermano orando lo perdona. Perdona, Señor, yo perdono, como dice tu palabra, me humillo, perdono. Bueno, pasó un tiempo y el Señor le habla un día y dice: anda a la casa de esta persona y pedile perdón. ¿Cómo pedirle perdón? Él me hizo algo a mí, él me dañó, él me perjudicó, yo tengo que ir a pedirle perdón. Bueno, eso es lo que el Señor le pedía a él, que se humillara de tal manera. Todo lo contrario a lo que este mundo enseña. Tenemos que esperar que venga y se doble ante nosotros, ¡ay!, con la soberbia a flor de piel. Bueno, este hermano obedeció al Señor. Para él el Señor era lo más importante. Va y le golpea la puerta de la casa, y cuando abre la puerta le abre esta persona que lo había herido, que lo había perjudicado, que lo había traicionado, que había hecho cosas tan graves contra él. Y cuando esta persona lo ve, ¿no?, este hermano lo primero que dice: vengo a pedirte perdón, porque fue lo que Dios le dijo. Cuando esta persona escucha: no, le dice: yo soy el que tengo que pedirte perdón, y lo abrazó y se disculpó y se humilló. El Señor ya había tratado con esta persona. Y el Señor también lo lleva al perjudicado a que vaya a pedirle perdón, pero en realidad lo que Dios quería era que fuera honrado por la otra persona que lo había dañado, porque esa persona ya había entendido, le pidió perdón, se humilló, arreglaron la situación. Hay veces que Dios nos guía a hacer cosas que no entendemos,
Como Jesús le dijo a Pedro allí, lo que hago ahora no lo entiende, pero lo entenderás después. También tiene que ver esta frase para con nosotros. Por allí el Señor nos está pidiendo que pidamos perdón a alguien que nos hirió a nosotros en estos días. Pero es porque Dios quiere exaltarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere mostrarte a vos el ejemplo de Jesús. Jesús, que era el que tenía la autoridad, el que no había pecado, se hizo esclavo, se humilló delante de los discípulos, le lavó los pies, todos sucios, todos malolientes, y les mostró, dice, yo le estoy enseñando a ustedes con mi ejemplo, no con mis palabras. Ahora les estoy enseñando con el ejemplo y no con mis palabras. El Señor Jesús no vino a buscar un ejército de soberbios. Si vos querés servir al Señor, querés ser una persona al cual el Señor la use, recordá estas palabras. Dios no viene a buscar un ejército de soberbios. No viene a levantar un ejército de altivos. Los ejércitos de este mundo levantan ese tipo de personas. El Señor viene a buscar un ejército de humildes, de humillados, de quebrantados. Yo me imagino que esos discípulos no se olvidaron jamás que las manos de Jesús tocaron sus pies sucios. Y yo creo que cada uno de nosotros no nos tenemos que olvidar jamás que las manos del Señor limpiaron nuestros pies sucios el día que llegamos al camino del Señor. Cuando veníamos sucios y no de la tierra de este mundo, sino del pecado de este mundo. Cuando teníamos mal olor, no por la tierra, por la transpiración, sino por el pecado. Era hediondo, era horrible. Y el Señor, con sus manos dulces, nos limpió para formar en nosotros un ejército de humillados, de gente quebrantada, de gente que pueda doblar las rodillas delante de Dios y delante de las personas, sabiendo que la autoridad que posee no es una autoridad propia, sino es la autoridad del respaldo de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te damos gracias en este día, Señor, por todo este tema que estamos tratando, el tema de la humillación, Señor, de la humildad, del quebrantamiento. Señor, levanta una generación de nuestra iglesia y de aquellos que nos están siguiendo, Señor, con un corazón contrito y humillado, como tú nos enseñaste, Señor, porque no estamos siguiendo el modelo de un hombre, sino el modelo de aquel que nos lavó con su sangre en la cruz del Calvario, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga. Bueno, nos estaremos viendo con otra meditación.